a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cambio en el clima, se aproxima Aruba. Servicio de mensajería de Post Aruba. Empezó la semana digital en Ceitar. Hasta con flechas atacaron a policías durante protesta. Venezolanos celebran a José Gregorio Hernández como santo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y se listen para tener la mejor semana de todas. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo que ha informado el Servicio de Meteorología, pero también las distintas autoridades, como por ejemplo la Oficina de Manejo de Crisis, sobre lo que trata la ola tropical que estaría llegando en los próximos días a la isla. Ante esto es importante tener precaución, específicamente aquellas personas que van a disfrutar del mar o quienes también están en esos botecitos. Desde el fin de semana, cuando el equipo de Crisis Management Office, conjuntamente con el primer ministro, el señor Mike Eyman, dieron a conocer la información de la ola tropical que se estaba acercando a nuestra región, también han emitido distintos comunicados en donde hay que estar alerta por el tiempo que podría estar afectando no solamente la parte caribe, pero también llegando a la isla. Esta fuerte onda tropical se ha movido bastante rápido en la parte del mar Caribe y ha traído consigo mal tiempo en la región local. Según lo que han explicado en el Servicio de Meteorología, esto se emitió ayer domingo, pero también tenía una duración entre 24 a 36 horas y hoy hemos sentido fuertes lluvias. Además de esto, también han emitido aviso para embarcaciones pequeñas que entrará en vigor a partir de hoy y también este aviso aplica especialmente para zonas entre el este y el noroeste de la isla. También se solicitaba a los ocupantes de embarcaciones pequeñas que no se aventuraran en áreas con lluvias fuertes, truenos o relámpagos. Igualmente se le pide a los usuarios del mar que tengan en cuenta esta información. Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes en su base en Miami ha aumentado la probabilidad de que esta onda tropical que ingresará al Caribe esta semana se convierta en una depresión tropical, elevando las probabilidades a un 40%. Aunque aún no ha alcanzado esa categoría, se observa que si el sistema se mantiene su intensidad, podría evolucionar a mediados o finales de esta semana. Por lo tanto, se estima un periodo de seguimiento desde ayer hasta el próximo jueves. Sin embargo, desde hoy lunes ya hemos sentido los efectos como por ejemplo las lluvias y también el mar agitado. Como sabemos, Post Aruba tiene distintos servicios para la comunidad y también para las empresas. Entre ellos, por ejemplo, tienen un servicio que se llama Servicio de Mensajería, que es para aquellas personas o compañías que necesitan entregar o buscar documentos importantes de una dirección a otra. Post Aruba tiene diferentes servicios para nuestra comunidad, entre otros el servicio de mensajero que a posta ofrece la posibilidad de recoger y entregar el documento de una dirección para otra. Para el servicio aquí, el horario de recoger el documento es acordar con el tiempo. Van a más información sobre el servicio de mensajero. Nos Messenger Service está especificamente para companhia que requerir serviço de mensajeiro que contém mais que uma destinação. Por exemplo, o mandamento de arquivo de um ponto para outro, a companhia que não tem próprio mensajeiro, mas tem entrega frequente. O serviço aqui está ser programado adelantar ou por poner horário específico por semana. Por exemplo, tem oficina que faz uso de no serviço de mensajeiro todo dia para take care de turno, entrega e também qualquer diligência. Também nós temos outro cliente que chega de aproveitar de serviço aqui e lá nos transportar arquivo de uma oficina para outra. Se você mister de serviço aqui, não duda mais, toma contato conosco na sales@postaruba.com. Your goals, our solution, let's chat. Y el día de hoy empezó la semana digital con Ceitar. Durante toda esta semana vamos a tener más de 29 sesiones para lo que trata el mundo de la tecnología, ChatGPT, inteligencia artificial, cybersecurity y muchísimo más. El día de hoy el director de Ceitar, el señor Roland Cruz, nos dio la información.
El motivo de esta semana digital es lo siguiente. Lo que está pasando en el mundo ahora es que la tecnología va avanzando muy rápido y es muy importante para países y compañías, negocios, estar al tanto de lo que está pasando. Estábamos pensando que es una actividad, un evento importante para qué podemos hacer como CETAR, contribuir un poquito al desarrollo del país, las compañías de Aruba. Y pensamos en esa fórmula de tener un total de 29 sesiones de 1 hora y tratando cada vez un tópico que pensamos que es muy importante para que la gente lo sepa. Lo que está pasando ahora, pensamos en, por supuesto, hay sesiones que hablan de aplicaciones, también hay 2 sesiones de inteligencia artificial. Yo olvidé también sesiones de cybersecurity, importante para hacerlo, pero hay sesiones también que hablan un poquito filosóficamente de una forma académica, de pensar qué va a ser el futuro, trends en Aruba, pasamos por todos los servicios que pensamos. También tenemos sesiones para gente, para personal, para usar cómo hacer budget, cómo pensar en planear, y usando lo que hay de tecnología. Todo está relatado con lo que pensamos que va a ser la tecnología. Y lo hacemos también gratuitamente. Y es una forma de contribuir para que mucha gente, de darles también la oportunidad de aprender otras cosas. Que lo que sería un buen resultado es que aquí viene gente y piensa en tecnologías nuevas y aplicaciones nuevas que pueden vender, porque es muy importante tener la creatividad. Pero todo el mundo puede tener una buena idea y comenzar con algo que nadie ha pensado, o una fórmula para atraer gente. Así comenzaron todos los apps. Hacemos la infraestructura, pero lo que el Internet está haciendo ahora es dar contenido y pensar en servicios para el cliente y para hacer negocio. Y aquí el acento es no en la tecnología. Ya tenemos, por supuesto, 5G, todo fibras, pero no es importante. Ahora es más, ¿qué hacemos con qué servicio podemos generar haciendo uso de la tecnología? Pero como CETAR debemos pensar, por supuesto, lo que hacemos es para generar negocios con tecnología. Es nuestro meta, más de telecomunicaciones, es nuestro meta para el desarrollo económico del país. Ese es el acento hoy, es el desarrollo económico de Aruba. Y la comunidad venezolana residente en Aruba, pero también la comunidad en general, estuvieron celebrando recientemente allí en la parroquia de la Virgen Fátima la canonización del José Gregorio Hernández, pero también de la Madre Carmen Rendiles. Allí estuvieron celebrando este momento especial después de que el Sumo Pontífice anunciara tanto que la Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández ahora serán considerados como santos. El día de hoy es un día maravilloso, un día grandioso, tanto para el pueblo de Venezuela, el mundo entero, y nosotros que estamos aquí residentes en Aruba como venezolanos. Estamos orgullosos, estamos emocionadísimos de contar ya con nuestros 2 primeros santos venezolanos, y que creo que hubieron 8 o 7 canonizados, y Venezuela fue bendecida con 2 santos. Se nos regalaron 2 santos. El Señor ha escuchado nuestras súplicas, nuestras oraciones, que la gente siempre se preguntaba, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será ese día que José Gregorio fuese llevado a los altares? Bueno, y ahora, hoy fue el día, y no fue solo, fue con la Madre Carmen Rendiles, que es otra maravillosa santa. Tenemos que escuchar más de ella, porque muy pocos saben de lo que es, quién es o quién fue la Madre Emilia, la Madre Carmen Rendiles. Así que aquí estamos todos reunidos. Esperemos que la iglesia sea pequeña para todos los venezolanos que estamos aquí, que hemos estado rezando siempre porque nuestro país va a cambiar a nivel de esto. Los milagros no han terminado, y uno de los primeros milagros va a ser nuestra libertad, nuestra armonía, nuestra hermandad,
nuestro regocijo con nuestras familias, que pronto nos podamos reencontrar de nuevo y que Venezuela siga siendo ese país, ese paraíso, ese pueblo lleno de amor, de cariño, que siempre ha estado dispuesto para compartir, sobre todo aquí con la isla de Aruba, que también le damos gracias a esta hermosa isla que nos acogió algún día, un día nos acogió como sus hijos y que le agradecemos mucho. Y el bienestar de Venezuela es el bienestar de Aruba. Así que yo les agradezco, gracias por esta oportunidad que nos das para podernos dirigir al pueblo de Aruba en general, porque somos hermanos. Hoy estamos celebrando la canonización de los dos santos, ¿verdad? Esta es la misa que estamos haciendo hoy. Bueno, católicamente, José Gregorio, como lo dice el lema, santos para todos. José Gregorio, ni ellos son santos para nosotros solo los venezolanos. José Gregorio es internacionalmente reconocido. De hecho, aquí en Aruba funcionan 2 capillas del doctor José Gregorio Hernández, una en Tanquilender y una aquí en Dakota. Así que ellos son internacionalmente, no son solamente santos de Venezuela, son nuestros santos, santos para todos. Por eso nosotros hemos venido siguiendo todo el episcopado de Venezuela, ¿verdad? En este caso estamos con Caracas, recibiendo todas las informaciones. Y bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Que ahora ellos están más cerca de nuestro Señor. ¿Ve? Y nuestras súplicas que se han escuchado, porque estas son las respuestas para todo lo que hemos orado. Entonces, ahora estamos más cerca de ellos. Bueno, ahora es que van a llover los milagros. Empezamos nuestra ronda internacional como terminó una difícil protesta en Bogotá, exactamente en las inmediaciones donde queda la embajada americana. Allí la comunidad indígena y la Asociación de Pueblos se unieron en una supuesta manifestación pacífica que terminó con palos, piedras y lo peor, con flechas lanzadas en contra de las autoridades. Entre el humo, el estruendo de las bombas y las barricadas caídas, así terminó lo que en principio había sido convocado como una manifestación del autodenominado Congreso de los Pueblos en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en el occidente de Bogotá. Lo que empezó como una protesta en cuestión de minutos se transformó en esta batalla campal. Los enfrentamientos se extendieron por las calles locales cercanas a la embajada. Detrás de las barricadas, encapuchados lanzaban piedras, bombas y hasta flechas contra los miembros de la unidad antidisturbios. Minutos después, el caos se trasladó a la calle 26, una de las principales vías de la ciudad. Tanquetas y unidades antidisturbios fueron desplegadas sobre este corredor. Desde el aire, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona, coordinando los puntos más críticos. En tierra, más uniformados llegaban como refuerzos mientras los enfrentamientos se intensificaban. Observen cómo algunos de los encapuchados usaron bengalas como proyectiles, escenas de agresión que se repitieron una y otra vez. Las imágenes hablan por sí solas y muestran la violencia extrema a la que fueron sometidos los miembros de la fuerza pública. 4 policías resultaron heridos en la cara, las piernas y los brazos. A este uniformado, una flecha le quedó incrustada en su brazo. Estas fueron las flechas utilizadas en los ataques. De los 4 policías lesionados, uno ya fue dado de alta y los otros 3 permanecen bajo observación médica en el Hospital Central de la Policía. Los ciudadanos que transitaban por esta zona también quedaron atrapados en medio de este caos, mientras los gestores de convivencia intentaban auxiliar a quienes corrían buscando refugio. Usuarios de Transmilenio también sufrieron las consecuencias. Varios tramos del sistema fueron suspendidos en la calle 26 y algunas estaciones terminaron vandalizadas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio la indicación a la policía para intervenir en inmediaciones a la embajada. Calificó a estos encapuchados como delincuentes. Además, rechazó los hechos y pidió a la fiscalía investigar a estos responsables que promovieron la violencia en la capital.
En Colombia, un héroe sin capa rescató a varias personas que se encontraban por poco siendo arrastradas por una fuerte corriente. Todo esto debido al mal temporal que se ha avecinado y que también Colombia ha vivido los estragos. Un ciudadano también logró capturar el momento en que este policía los estaba ayudando. El policía que ustedes ven, aferrado a una cuerda en medio de un torrencial aguacero y luchando contra la fuerte corriente de agua, intenta rescatar a varias familias atrapadas. La escena se registra tras la creciente de una quebrada que inundó en cuestión de segundos las calles de un sector de Lejanías en el Meta. Por favor, las comunidades de las veredas abajo del Urichare tengan cuidado, a una creciente inmensa del Urichare. Esto es al momento en el barrio Manantial. El agua atrapó a una docena de familias. Que empezó a llover, pero una cosa impresionante que nunca se había visto. Cuando se vino la bombada fue, pues ya, claro, yo estaba con el niño aquí, pero el niño, pues claro, al ver el agua que fue subiendo, el niño se me fue asustando, entonces él empezó a llorar. Y claro, pues yo también me desesperé. Los vecinos pidieron ayuda a la policía. Y aquí cuando yo vine a poner esa tabla acá, ya estaba el agua aquí llegando a la puerta, ya estaba aquí atrás. Eso fue, mejor dicho, en segundos, porque a nadie nos dio tiempo de sacar nada. Al llegar a la zona, explica el comandante de la policía, con sus compañeros ataron una cuerda de un poste a otro poste, ubicado al otro lado de la calle, para empezar las labores de rescate. El caudal era muy fuerte. El rescate del niño quedó registrado en este video. Mientras tanto, otras familias, con ayuda de los policías, hicieron una especie de cadena humana para también pasar al otro lado de la calle. Las autoridades en la República Dominicana en las últimas horas le dieron un duro golpe a las bandas narcotraficantes que están funcionando en toda la región. Por lo menos un cargamento de 643 kilos de cocaína fue encontrado y haría parte de esta banda criminal. Los detalles nos tiene Noticias SIN. Los allanamientos se realizaron en la capital, el complejo turístico residencial de Catcana y otras zonas de la provincia de La Altagracia, así como La Romana, Santiago y Barahona. Las autoridades desplegaron 17 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Catcana y La Romana. El cargamento de 643 paquetes de cocaína estaba en una vivienda en la calle El Carmen, esquina Avenida Libertad, en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia. Además de la droga, las autoridades decomisaron 5 inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, 2 escopetas calibre 12, 2 revólveres, 2 pistolas, 6 motocicletas, 6 vehículos, también cerca de 1.8 millones de pesos y unos $160,000. La ocupación del alijo constituye un importante golpe a las redes de narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional y es una muestra más de que las fuerzas de seguridad de la República Dominicana siguen mejorando su fortaleza e integración en la lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos conexos. El procurador adjunto Wilson Camacho y el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, coincidieron en que este operativo representa un golpe directo a estructuras del narcotráfico internacional. Según las autoridades, la supuesta banda está vinculada a otro cargamento de 993 kilogramos de cocaína, ocupado en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de la provincia La Altagracia. Y la comunidad venezolana y el mundo entero celebra cuando ya desde ayer domingo dieron a conocer que José Gregorio Hernández puede ser venerado como santo. Los detalles a continuación. Los fuegos artificiales llenaron el firmamento de destellos dorados y coloridos, acompañados por una ovación. Se trataba del anuncio particular para indicar que inició oficialmente una vigilia incomparable en honor a los primeros santos venezolanos. Los sentimientos a flor de piel. Es algo extraordinario
los que tenemos fe, nos llena esto muchísimo. Pasaban las horas y cientos de devotos seguían llegando vestidos con fervor y corazones emocionados, mientras que otros se ponían más cómodos con tal de no perderse el esperado anuncio. ¿Cuánto tiempo desea permanecer? Pues hasta que termine esto. Si es amanecer, amanecemos con gusto. Estoy aquí desde las 4 de la tarde. Me moví un momento, pero aquí estoy de nuevo. La salida de las imágenes de nuestros primeros santos desde la iglesia hacia la plaza fue un momento emblemático, donde la comunidad se unió en oración y veneración, llevando las imágenes como un símbolo de su identidad espiritual y cultural. No hubo tiempo para el aburrimiento. La emoción, la hermana. La emoción, tenemos que estar emocionados un día tan especial como este. Vamos a tener al fin nuestro santo José Gregorio Hernández. ¡Qué emoción sentimos! Mira, estamos aquí en júbilo por nuestro santo José Gregorio, por nuestra Madre María Campetiles, felices. Con un estruendo celestial, los fuegos artificiales conquistaron la noche nuevamente, paralizando el evento que había unido a todos en un acto de esperanza y celebración. La cuenta regresiva había terminado. Carmen Rendiles Martínez, venezolana, María Troncati, italiana, José Gregorio Hernández Cisneros, venezolano, y Bartolo Longo, italiano. Y durante este histórico momento, una aureola de plata brillaba bajo la luz tenue, resaltando su solemnidad mientras era colocada sobre la estatua del médico de los pobres que permanece desde hace varios años en el mismo lugar donde reposan sus restos óseos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué significa la quiropráctica para los adultos mayores? Una batería de litio se incendia en pleno vuelo. Hey, abota klaar para Sater Digital Week? Semana de presentação para público geral, adulto maior, estudante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.sater.ui para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. El gobierno de Aruba le invita a aprovechar una oportunidad única para integrarse a nuestra comunidad, vivir con dignidad y ejercer actividades laborales de manera legal. A través de Dimas, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Este proceso estará disponible únicamente por un periodo limitado. Realice su trámite conforme a la ley y sin temor. Programe su cita hoy mismo y comience su proceso de regularización. Para más información, visite dimasaruba.aw. Hey Abo, Aruba Airport está dando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. ¿El desamor te dejó sin planes? ¿Tu ex se cree el centro del universo? Este 8 de noviembre, en el Aruba Entertainment Center, prepárate para una noche de despecho con el gran Johnny Rivera, Luis Escobar en tributo a Darío Gómez y Dani García. Boletos disponibles en ayquechimba.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Como sabemos, hoy 20 de octubre se conmemora como el Día Internacional de la Osteoporosis y es importante poder conocer la importancia de nuestros huesos y cómo fortalecernos. Cuando ya llegamos a una cierta etapa, a una cierta edad adulta, nuestros huesos empiezan a fracturarse mucho más. Por eso es importante participar de algo conocido como la quiropráctica. ¿Pero qué significa? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. A todos nos gusta ser independiente, pero muchas veces no es así. Y más aún, según envejecemos, buscamos un estilo de vida activo y sin dolor. Por ello, muchos buscan en la quiropráctica su mejor aliado para poder abordar los cambios fisiológicos y los problemas de salud que vienen con los años. Las 4 causas principales. Número 1, disminución de flexibilidad. Esa pérdida de ser uno flexible es el primer síntoma que ellos tienen. Segundo, disminución en la masa ósea. Aquí no entra la osteoporosis, osteopenia. Tercero, pérdida de coordinación y balance. Y la cuarta, que siempre hacemos mucho énfasis, el ellos poder obviamente dormir sin dolor. Es algo que pues el paciente frecuenta mucho, tras de que ¿verdad? El adulto mayor, sus horas de sueño pues son bien limitadas, más se limita cuando hay dolores, que son obviamente pues nocturnos. Una de las ventajas de la quiropráctica es que aborda el origen de las dolencias, no meramente sus síntomas. Según pasan los años, aumenta el proceso degenerativo del cuerpo y nos ponemos más rígidos. Más nos movemos de edad, lamentablemente nosotros sufrimos de procesos biológicos que son degenerativos. Esa degeneración ocurre de una forma de un estrés continuo. Ese estrés continuo lo que hace es con la articulación que la va deformando y los terminales nerviosos se van irritando. Ahí es donde viene el primer patrón que el paciente experimenta lo que es dolor, pérdida de flexibilidad, rigidez y definitivamente especialmente por la mañana cuando el cuerpo está frío, como nosotros decimos, se levanta con mucha rigidez e incomodidad. Y empezamos nuestra sección de las más virales con este susto tan grande que vivieron pasajeros que se encontraban en medio de un vuelo en China. Allí, según lo que indicaron las autoridades, en el avión una batería de litio se incendió donde se encontraban las maletas y allí pues empezó a generar pánico entre los pasajeros. Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo de Air China cuando una batería de litio que se encontraba en el equipaje de mano de un pasajero comenzó a arder en pleno vuelo, obligando a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái. El incidente ocurrió durante la ruta CA-139 que cubría el trayecto entre Hangzhou al oeste de China y el aeropuerto internacional de Incheon, que esto queda cerca de Seúl en Corea del Sur. De acuerdo con la aerolínea, la batería se incendió de forma espontánea dentro de un compartimento superior. La tripulación actuó de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad y ningún pasajero resultó herido, indicó Air China. Videos compartidos por pasajeros muestran las llamas y el humo negro saliendo del compartimento del equipaje, mientras varios ocupantes se levantan alarmados de sus asientos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos acerca al gran destino, como lo es Argentina. Nueva ruta Aruba, Argentina, con Aerolíneas Argentinas. Tu próxima gran aventura será visitando el país gaucho. Con la nueva ruta directa desde Aruba hacia Argentina desde enero del 2026, ahora es más fácil que nunca descubrir los mágicos paisajes, la vibrante cultura, la deliciosa gastronomía de este increíble país, desde las calles llenas de tango en Buenos Aires hasta la majestuosidad de los viñedos. Argentina te espera. Para más información, horarios, disponibilidad y servicios, visita la página oficial del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.